Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de ponernos al día con el tema de la unidad 2, específicamente con el video de Java, ¿sí? Con temas que vimos ya en clase con Python, pero ahora vamos a ver con Java. Solamente las pequeñas particularidades en donde se diferencian, ¿sí? Antes que nada, un mínimo repaso, abstracción. eh, es importante que tengan este concepto, es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Y acá les dejo una diapositiva con casi una frase estándar que pueden llegar a encontrar que dice la simplificación de la realidad ocultando los detalles irrelevantes y enfocándose a lo necesario para dar solución a un problema. También se puede usar para generalizar un concepto. ¿Sí? Tengan en cuenta bien esto de ocultando porque también hace hincapié con, el, con un aspecto muy importante que es la ocultación de la información. Eh, y también en cómo los objetos se comunican entre sí, ¿sí? Solamente conociendo el protocolo del método que dispone el objeto, o sea, disponiendo lo importante del objeto, lo que sabe hacer, y pidiéndolo como que lo ejecute como una especie de colaboración para hacer el funcionamiento del sistema. Por otra parte, esto de generalizar un concepto hace referencia a lo que habíamos visto o lo que ya estamos empezando a ver ahora con herencia. ¿Sí? Recuerden, generalizar hace referencia a llevar cada vez más a capas más abstractas. ¿Sí? Si recuerdan ese árbol que les comentaba de herencias, bueno, a medida que vamos creciendo en altura o vamos haciendo conceptos más abstractos, estamos generalizando conceptos y haciéndolos más específicos y vamos hacia abajo. Bien, acá les dejé, este sería el mismo código que les mostré en la clase que corresponde a Python de este tema, pero en Java, ¿sí? Bueno, también les dejé acá un texto que habla de la clase, ¿sí? Para que recuerden, es como el molde de los objetos, donde los objetos son las instancias de las clases. Eh, Bien, fíjense acá en Java hay una particularidad. En Python lo que hacíamos es simplemente en el constructor poner self punto y el identificador que querramos, ¿sí? Para que eso pase ya a ser un atributo del objeto, ¿sí? O definido en la clase. Acá en Java cambia un poco porque en la parte superior se definen los atributos, ¿sí? Con anticipación. Se define tanto el tipo como la visibilidad que va a tener. En este caso, en el ejemplo de cuenta corriente hay dos atributos que es nombre, tipo string, privado, saldo, tipo double, ¿sí? Un valor con punto flotante, privado. ¿Sí? Luego en el constructor eh, se le asigna, que es el método que se va a llamar cuando se quiera crear una nueva instancia de un objeto, se realizan las asignaciones de los valores que viene por parámetro a el valor que está definido acá en la referencia misma del objeto, ¿sí? Para esa referencia es necesario usar el dis.punto. Dis.nombre, el nombre que va a tener el objeto, se le asigna nombre, que es lo que viene por parámetro acá, en el constructor. Bien, este es el constructor. ¿Podemos tener varios? Sí. Recuerden eso, se puede sobrecargar un constructor, un método también. Luego fíjense también un detalle acá que el constructor no tiene así como el método que está debajo de depositar, ven que dice boolean, bueno, el constructor no dice qué es lo que devuelve, porque es un método especial, ¿sí? En realidad lo que hace es crear la instancia del objeto, ¿sí? No es que va a devolver algo, si bien nosotros podremos llegar a pensar que lo que te está devolviendo es el objeto, ¿sí? Es algo así. Funcionalmente lo podemos pensar, sí. Bien, volviendo. Dos métodos, ¿sí? Dos métodos que se puede tomar como el comportamiento de los objetos que se van a instanciar de la cuenta corriente. Eh, bueno, acá hay lógica bastante sencilla que ustedes ya conocen, ¿sí? El tema de los condicionales, cómo operar con valores, ¿sí? Por ahí lo que podemos llegar a resaltar acá es de que, fíjense que acá dice this.saldo, está haciendo referencia al valor que tiene el objeto, y acá, nuevamente, esto que no tiene el this anticipado, está haciendo referencia a lo que viene por parámetro acá. Podríamos haber tenido una variable
eh, auxiliar en este método que no corresponda a un atributo, sí se podría haber definido acá por encima del if o en cualquier parte de este código y no haría falta eh, hacer referencia o crear un atributo para eso que va a ser meramente auxiliar y va a estar solamente dentro del método depositar. ¿Sí? Bien, creo que estaría más allá eh, el mostrar las diferencias entre las definiciones de sintaxis más que nada, ¿sí? Con respecto a lo que ya vieron con Python. Para ahí sí, acá, fíjense que acá se especifica qué es lo que se devuelve, entonces siempre vamos a tener que devolver un valor de algo, ¿sí? En este caso, si, si, la, si la asignación del depósito fue exitosa, devuelve un true, si no un false, ¿sí? ¿Sí? Otro pequeño detalle, yo estoy haciendo las capturas desde el Visual Studio Code, entonces fíjense que cuando hago un llamado a un método, por lo general le agrega de forma visual, meramente visual, no es que esté escrito, este X, por ejemplo en el print line este de acá, este X, dos puntos y el valor, ¿sí? Esto en realidad simplemente está escrito como system.out.println, paréntesis, comilla, monto depositario inválido, comilla, paréntesis, punto y coma, ¿sí? Este X no está, ¿sí? Lo agrega el IDE, te lo muestro visualmente, pero no está como escrito. Bien, otro detalle que acá es más necesario también si lo comparás con Python es de que es importante que la clase esté en un archivo por separado para que sea fácil después de navegar e entender dónde están las clases definidas, ¿sí? En este caso, public class cuenta corriente está puesto en un archivo que se llama cuenta corriente y luego en otro archivo por separado tenemos el public class app que tiene adentro un main, ¿sí? Que hace la instanciación de una cuenta corriente, ¿sí? Fíjense, se hace con el new, a diferencia de Python. En Python no tenemos esta palabra de new. Eh, Acá sucede lo mismo con respecto a lo que les comentaba con X acá, ¿sí? Nombre y saldo se lo agrega. ¿De dónde lo saca? Saca de acá, de la definición del constructor, ¿sí? Bien, eso sería todos los detalles. Fíjense acá, esto que dice throws exception, quizás lo vemos más adelante, tiene que ver con que en este método no se está verificando de que si salta alguna excepción, ¿sí? Si ocurre algún error, este método no lo está manejando, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si no se entiende. Este código por lo general está autogenerado, ¿sí? Si esto no estuviera, también funcionaría correctamente este throws exception. Constructores. Son los métodos que tienen el mismo nombre que la clase, ¿sí? Si vemos public cuenta corriente es el mismo nombre que la clase acá public cuenta corriente, ¿sí? Que es la definición. Se invoca cuando se utiliza la palabra new, en el caso de Java, creando una instancia de la clase. Constructores por defecto. Los constructores por defecto es cuando uno no tiene parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si en su sistema, en la secuencia que ustedes consideren que va a tener la utilización de esta clase cuenta corriente, ¿sí? Eh, Van a necesitar crear una cuenta corriente sin tener los datos previamente, sería conveniente crear un constructor que no tenga parámetros, o sea, no tenga nombre ni saldo, ¿sí? Eh, ¿Qué se haría en ese caso? Bueno, se saca el nombre y saldo de la lista acá de parámetros y acá se pondría sobrenombre algún valor específico para cuando eso suceda, no sé, sin nombre, nn, lo que ustedes quieran colocar. Y saldo empezaría por 0, ¿sí? Podría ser nulo también, null. Control por parámetros es el que acabamos de ver, ¿sí? Que inicializa los parámetros de los objetos, del objeto. Y constructor sobrecargado sería, por ejemplo, eh, supongamos que las cuentas corrientes se pueden crear sin hacer alguna asignación de saldo, ¿sí? Que por ahí tiene sentido. Eh, Podríamos construir otro constructor que diga public cuenta corriente nombre, este saldo lo sacamos, la asignación sobre el nombre la hacemos y el saldo le podemos colocar 0.0 por ejemplo, ¿sí? Eh,
Esto es teniendo este constructor y teniendo otro constructor más. Vamos a tratar de hacer un ejemplo muy rápido con nuestro caballito de batalla siempre, que es los conceptos de alumno, persona y demás. ¿Sí? Vamos a hacer New Java Project. De Project Type, ejemplo, constructor. Ah, ¿qué está mal acá? Ah, perdón, siempre me confundo. Acá me está pidiendo, de paso lo explico. Eh, Dentro del universo de la programación existen lo que se llama frameworks, ¿sí? Marcos de trabajo, por así decirlo. Es una colección de librerías y conjuntos de códigos ya programados que nos permite a nosotros reutilizar justamente todo eso para poder iniciar nuestro proyecto no desde cero, sino desde una estructura ya bastante bien probada y utilizada por varios programadores y donde tenemos mucha documentación. ¿Sí? Por ejemplo, que tenemos Maven, Gradle, Spring Boot, Quarkus. Son todos frameworks de, de Java. ¿Sí? Nosotros no vamos a utilizar ninguno de estos. Vamos a trabajar con Java plano. ¿Sí? Porque estamos aprendiendo los conceptos básicos. Eh, que es lo que a ustedes después les va a poder ayudar a entender cuando quieran intentar aprender un framework por su cuenta. ¿Sí? Bueno, acá coloco el nombre del proyecto. Eh, Ejemplo, no, constructor. Constructores. No existe, hombre, de verdad. Basta. Siempre me equivoco del paso. Ahí. Primero seleccionás dónde va a estar el proyecto. Ya tengo acá WordPress yo. Y acá recién coloco el nombre. Sería entonces ejemplo constructor. No sé bien por qué Visual Studio Code te abre otra vez la carpeta, pero fíjense que acá sigue estando, así que nos quedamos con uno solo, ¿sí? No hace falta tener los dos abiertos. Ya por defecto, fíjense, crea esto, ¿sí? Una carpeta con el nombre del proyecto que ustedes crearon. En una carpeta que dice .vs Code, que tiene la configuración de cómo el IDE va a interpretar su proyecto, ¿sí? Dónde está la source path, el output path, ¿sí? Las librerías y demás. Esto no lo toquen, no habría necesidad de que lo cambien. Eh, en librerías se van a ir instalando las librerías extras que ustedes vayan a necesitar. En este caso está vacío. Después el src estaría el código objeto que ustedes están trabajando, ¿sí? Voy a hacer un pequeño cambio acá en la configuración de mi pantalla porque me parece que en el video se está viendo medio pequeño, ¿sí? Segundo. No, un 125. A ver. Ahí creo que sea un poco mejor. Bien, y acá por defecto ya te crea una clase app.java que tiene el método main y un print de hello world, ¿sí? Y por otro lado un readme.md que no sé si sí, que creo que ya lo han visto, ya Alejandro y Luis le han compartido repositorios de código. Esto es lo que se visualiza por debajo, ¿sí? En la descripción del código que están viendo cuando están en un GitHub, por ejemplo. Eh, Estaría bueno que si ustedes nos van a compartir algún código y lo hacen a través de su repositorio, editen este archivo para que tenga una descripción de lo que están compartiendo, ¿sí? Bien, sigamos. Y vamos a ver un ejemplo de constructores, ¿sí? Vamos a hacer una clase rápidamente, una clase persona.java. Bien, fíjense que el IDE ya les ayuda a ir agilizando la codificación. Fíjense que yo creé el archivo, pero cuando yo creo un archivo, ese archivo puede ser varias cosas, ¿sí? Puede ser una clase, puede ser una interfaz, un enumerado, ¿sí? Una clase abstracta, una interfaz. Bueno, este de interfaz debe ser similar a esto. Eh, Vamos a hacer una clase, ¿sí? Entonces, ahora lo que podremos empezar haciendo es lo más básico, private string nombre, private string apellido, ¿sí? Después, a medida que vayamos haciendo otras cosas más complicadas, apellidos solo. Vamos a ir agregando atributos. Pero esto solamente para poder hacer un
un ejemplo de los tres constructores que estábamos viendo antes, ¿sí? Entonces, si hacen clic derecho y van a Source Actions, también les permite ver un listado de código que se puede autogenerar. Yo, para hacerlo rápido el video, se los voy a ir mostrando así, ¿sí? Bien, vamos a generar constructores. Si yo selecciono todos, ¿sí? Me genera entonces constructor de la clase de persona, que tiene la asignación de los dos atributos con los valores que vienen por parámetro, ¿sí? Entonces, si vamos acá a la diapositiva, esto sería constructor con parámetro, ¿sí? Pequeño detalle, yo si a esta clase, ¿sí? Esto se lo comento. Supongamos que se lo comentamos acá. Asterisco. Para comentar varias líneas, recuerden barra y asterisco, ¿sí? Y yo voy acá a app y hago a ver, persona, una persona es igual a new persona. Esto funciona, ¿sí? Existe. Puedo crear un objeto de la persona. Como no lo estoy usando, me sale ese warning, ¿sí? Dice the value of the local variable, una persona is not used. O sea, la variable local no está siendo utilizada. Ahora, fíjense una cosa. Esto se puede crear a pesar de que no tenemos constructor. ¿Por qué? Porque esto por defecto, acá, si bien no está escrito, esto tiene implícito esto, ¿sí? Object. Todo hereda de object. Entonces, si vos vas acá al object, vas a ver que ya tiene un constructor por defecto, ¿sí? Entonces él está heredando. Hacemos referencia a lo que estamos viendo en la clase de la unidad 3, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Si bien no tenemos un método acá, un constructor que cree el objeto de persona, pues está comentado, yo puedo crear un objeto de todas formas. ¿Qué pasa cuando tenemos algo así? Y bueno, lo que pasa es que nombre y apellido van a estar nulos, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora quiero hacer algo con esos atributos. System. Bueno, vamos a escribirlo entonces. Ahí está, sugerido. Nombre. 2 puntos más una persona. Punto nombre. Fíjense, primero no es visible, claramente. ¿Por qué? Porque está privado, ¿sí? Cambiémoslo solamente para ver qué es lo que tiene ahora, ¿sí? Después lo pasamos a privado. Fíjense que lo que les va a decir es nulo, lo más probable. ¿Ven? Nombre igual null. No es muy intuitivo, no es muy útil quizás ese constructor, la reutilización del constructor de object, ¿sí? Esto se lo saco, así les queda claro de que en realidad eso siempre existe, ¿sí? Entonces, ahí podemos pasar a ver lo que sería el constructor por defecto, ¿sí? Si bien ya tenemos uno, también se podría llamar constructor por defecto a uno que no tiene ningún parámetro, básicamente. Y acá adentro tendría sentido que tenga algo diferente al de object, ¿sí? Entonces, no sé. Sin especificar. Punto coma. This punto apellido. Recuerden dejar espacio ahí sin especificar. Y aguardamos. Entonces ahora esto, si yo accedo, nombre sin especificar, ¿sí? Acá, bueno, quedó texto. A ver, ¿por qué salió eso? Ahí está. Esto salió raro, pero debe ser por la misma ejecución de la terminal, ¿sí? Quedó como entrecortado entre el texto que imprime el código y otras cosas más que de la aplicación. Acá sí salió bien, ¿sí?
nombre, punto sin especificar. Un poquito más claro, quizás, con respecto a lo que viene por defecto de un simple null, ¿sí? O al menos más legible para alguien que por ahí no habla inglés. Ahora, fíjense, esto, si yo lo coloco así, se puede hacer, ¿sí? Estamos teniendo una sobrecarga del constructor, ¿sí? Persona, persona. Esto solamente es posible si varían los atributos, ¿sí? Si yo hiciera otra vez un constructor con la misma cantidad de parámetros, ya directamente el init dice que está duplicado y que no debería estar, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto y vamos a ejecutar. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear los get resetters, ¿sí? Le podemos autogenerar, ¿sí? En realidad son los getters, porque no necesitamos los setters. Quizás sí, fíjense en qué caso sí sería necesario utilizar un setter. Si mi sistema solamente tuviera este tipo de constructor, estos valores van a quedar así siempre, a menos de que tengas algún método que te permita hacer la asignación de esos valores, ¿sí? ¿Cuáles son? Los setters. Entonces, bueno, atentos. Yo como ahora solamente lo que quiero hacer es mostrar la diferencia entre uno y otro, voy a usar el get, ¿sí? Y de paso esto ya lo dejamos como tiene que estar, que es private string number, para mantener el encapsulamiento de mi objeto. Y acá en vez de nombre voy a usar get nombre, ¿sí? Y como es un método, ya los dos parámetros. Vamos a hacer otra persona también. Persona, otra persona, igual a new persona. Pedro Pérez, ¿sí? Guardamos. Y acá ponemos CISO. Por lo general cuando ponen CISO les sugiere ahí el system.out. No sé por qué no lo está haciendo. Printline. Nombre, dos puntos, más otra persona. Otra persona, punto get nombre. Más, espacio, apellido, dos puntos, más, otra persona, punto get apellido. Método, ahí está. Vamos a copiar esto. Y una persona, ¿está? Ejecutamos. Tenemos un error, acá falta el punto y coma, famoso punto y coma. Traten de cuando les salte un error, leerlo, ¿sí? Acá fue obvio porque, bueno, hay poco código, ¿sí? Pero es importante que lo lean para que después cuando les suceda en un contexto un poco más complicado, donde el código es mucho más grande, puedan ir fácil a entenderlo, ¿sí? A solucionarlo. A familiarizarse con la salida de los errores, más que nada. Ahora, fíjense, nombre sin especificar, apellido sin especificar, nombre Pedro, apellido Pérez. ¿Sí? Ya tenemos los dos ejemplos de dos tipos de constructores. Uno por defecto que se va a ejecutar sin ningún parámetro despasado y el otro con parámetros, ¿sí? Y al mismo tiempo tendríamos un ejemplo de un constructor sobrecargado, ¿sí? Porque, fíjense, variando la cantidad de parámetros, podemos construir un objeto a partir de dos formas distintas. Perfecto. Continuamos. Presentación. Bien, así como se construye un objeto, también podremos llegar a pensar de que también se puede destruir un objeto. Bueno, en Java existe algo que se llama Garbage Collector, que es un sistema que gestiona automáticamente, por así decirlo, la memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros perdemos todas las referencias a un objeto, ese espacio de memoria es liberado. ¿Qué estamos queriendo decir con referencias? ¿Sí? Por ejemplo, si yo una persona u otra persona deja de existir en memoria, esa referencia deja de estar en mi sistema, ahí es donde el garbage collector se va a ejecutar y va a limpiar todos los espacios de memoria que hacían referencia a este objeto, ¿sí? A este espacio en memoria física que tiene almacenado los strings de nombre, apellido y todo lo que tenga asociado al objeto, ¿sí? Eso hace referencia. En otros lenguajes era necesario liberar esos punteros, pero bueno, con Java no.
Bien, ¿algo más que pueda hacer decirle de acá? No, simplemente de que esto hace que Java maneje de manera eficiente la memoria, ¿sí? Método estático. Bueno, método estático es importante, si bien ya se los mencioné varias veces, es importante que lo tengan en cuenta para poder diferenciar también cuándo estamos trabajando con objeto y cuándo no, ¿sí? El ejemplo más básico siempre es la librería, la clase math, ¿sí? Que tiene métodos estáticos para hacer operaciones matemáticas, básicamente. Se los voy a mostrar rápidamente. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer acá math.pow 2 a la 2, no, 2 a la 2, 2 a la 2. Y fíjense, si apretan control, bueno, no sé qué está pasando, siempre me deja ver acá. Bueno, en general, cuando escriben acá math.pow o cualquier otra clase, ¿sí? Bueno, persona, por ejemplo. A ver si lo ejecuto. Ahí está. Fíjense, control y el mouse encima y ahí les permite ir al código que está haciendo referencia ese método o esa clase o lo que estén haciendo referencia, ¿sí? Fíjense, esta clase está muy llena de comentarios, está bien documentada, eso es interesante que también hagan ustedes con su propio código. No solo para cuando compartan ese código con otra persona, sino para ustedes mismos en el futuro, poder entenderlo. Eh, Bien, tiene una colección de métodos acá que son estáticos, ¿sí? No está pensado que esta clase se, se cree un objeto de esta clase, ¿sí? Fíjense que, de hecho, no debería tener constructor definido. Ah, lo tiene, sí. Pero fíjense, pequeño detalle. Interesante también. Esta es una clase, entonces, como les había comentado recién, hereda de object, extiende de object. Sin embargo, como quien desarrolló esta clase no quería que se puedan hacer objetos de esta clase, lo que hizo es pisar, o sea, sobreescribir ese constructor y hacerlo privado. ¿Lo ven? Entonces, desde afuera no podrías acceder y evitaría que vos, como programador, cuando haces uso de esto, eh, crea una instancia de la clase mat. ¿Sí? Porque está privado. ¿Sí? Interesante. Bien, fíjense que así como tenemos métodos estáticos que son llamados de esta forma sin necesidad de crear un objeto, también tenemos atributos, ¿sí? O constantes también, ¿sí? Por ejemplo, el número e, el número pi, decrease to radians, que sería una constante que es necesaria para multiplicar y que hacer un paso de grados a radianes. Y muchos tipos de utilidades matemáticas que son necesarias cuando están programando, ¿sí? Bueno, simplemente eso. Que quede algún ejemplo de cuando algo es estático, ¿sí? Otro pequeño detalle es de que cuando ustedes están trabajando con algo estático, eh, se debe trabajar o acceder a cosas que tengan visibilidad de lo estático. ¿A qué me refiero con esto? A ver, fíjense, acá estamos, a ver, por ejemplo, acá. No sé si tiene mucho sentido. A ver. Private edad. Private, pero. Integer edad. This.edad igual a 0. Acá le agregamos edad. Integer edad. This.edad. Edad. Agregamos un valor más, ¿no? Vamos a también accederlo. Integro, ahí está. Get edad. Recuerden, por convención va ahí la E mayúscula. Edad. Bien.
Esto tendría comportamiento normal, ¿sí? De lo que venimos manejando siempre. En cambio, si acá le ponemos una estática a esto, fíjense lo siguiente. Le dice, the static field persona should be accessed in a static way. Quiere decir que debe ser accedido de una forma estática. Quiere decir que todo lo que está haciendo estático en algún punto también tendría que ser trabajado de forma estática. ¿Por qué? Porque no se está creando un objeto para cuando estemos tratando de trabajar con cosas estáticas, ¿sí? Entonces, no tendría sentido de que desde un punto de vista desde objetos, cuando estás trabajando con objetos, empieces a mezclar las cosas estáticas con lo que no. Así que atentos a cuando les salga un error que tenga que ver con, por ejemplo, desde un método estático tratar de acceder a algo del dis, ¿sí? A ver, vamos a tratar de verlo más claro. Public static un método, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto es válido? Sí. Public static, hay que poner una devolución de algo, ¿sí? Void, en este caso. Y tratemos de hacer simplemente un CISO para que vean cómo se ejecuta. Hola desde un método estático. Fíjense, esto debería andar correctamente. Esto se lo vamos a sacar porque me interesa que exista también. Y acá falla por, no sé, 20 años. Bien, yo desde acá podría llegar a ser persona punto un método estático. A ver, ¿cómo lo había llamado? Un método, ¿sí? Vamos a poner el método estático. Estático. Recuerden, si cuando están trabajando, ir guardando los cambios, porque por ejemplo si yo acá quisiera volver a acceder a ese método, quizás te dice que no existe, pero sí está, ¿sí? Yo ejecuto esto. ¿Ven? Esto se ejecuta normalmente y no estoy haciéndolo a través de un objeto. Ahora, ¿qué pasa si yo adentro de este método quisiera acceder a nombre? ¿Sí? Eh, nombre igual a más this.nombre. Fíjense, acá dice no, cannot use this in an static context, ¿sí? No se puede utilizar esto en un contexto estático. Tiene sentido claramente si entienden que es estático, que es de clase y que es de instancia, ¿sí? Fíjense, this es de instancia, this hace referencia al objeto que se está creando, ¿sí? Entonces, fíjense, la referencia de this no tiene ningún sentido acá porque no existe en el objeto a este punto, ¿sí? Es algo de clase. Entonces yo acá no podría crear o llamar a ese método que está tratando de acceder a un atributo porque nunca se creó un objeto y que tenga un valor ese dis, ¿sí? Eh, ese es el principal problema que se puede llegar a encontrar cuando empiezan a trabajar con cosas que son de clase y cosas que son de objeto, ¿sí? Por eso, si queremos que esto funcione, hay que sacar el estático, ¿sí? Entonces esto ya no va a funcionar porque no es un método estático. Y ese método solamente podría ser llamado desde una instancia que sería, por ejemplo, una persona u otra persona, ¿sí? Bueno, pero que quede claro, lo único que tendrán que hacer para que quede bien claro es ponerlo a prueba, ¿sí? ¿Cuándo sería necesario clase? Bueno, para cosas que son algo así llamados helpers, ¿sí? O ayudadores, cosas que sabes que vas a necesitar en diferentes partes de tu código, pero que no van a estar necesariamente dentro de un contexto de objetos, ¿sí? Que no hace falta crear un objeto para hacer eso, no sé. Poder llegar a hacer la codificación de algunas contraseñas cuando estamos guardando cosas con base de datos, ese tipo de cosas, ¿sí? Getter y setter, un poco ya lo vimos, ¿sí? Get es para obtener un valor de un atributo, set para darle un valor a ese atributo, cambiarlo o modificarlo.
Es importante, sí, porque permite hacer el encapsular un objeto, ¿sí? A más encapsulado y menos modificaciones tengamos posibilidad de hacer sobre un objeto, más difícil sería de tener comportamiento inesperado porque está todo dentro de de esa clase, ¿sí? De ese objeto. Eh, Otro pequeño detalle es que los setters por ahí podrían llegar a incluir validaciones de los valores que estamos tratando de asignar. No mucho más que eso. Eh, bueno, pero esto es importante. El control de acceso y los valores asignados permiten asegurar la integridad y coherencia de los datos. ¿Sí? No mucho más en lo que vimos. Por ahí nos faltó un ejemplo de setter. Eh, que son básicamente lo mismo. ¿Sí? Public. No devuelve nada. Public void. Set nombre. Viene por parámetro lo que quiero colocar. Nombre. Y this.nombre. Le asigno nombre. ¿Sí? Eso es todo. Acá podremos llegar a hacer alguna variación, no sé, de que el nombre tenga más de 8 caracteres y el primero en mayúscula, ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, pero bueno, eso depende de cómo ustedes estén manejando el, el sistema y cuáles son las necesidades que tengan que cubrir. Bien, modificador de acceso o visibilidad en Java. Eh, ya los vimos, ya los fuimos trabajando. Public quiere decir que se puede acceder desde cualquier parte del programa, quiere decir desde esta, por ejemplo, desde personas, lo probamos de hecho, public lo habíamos puesto público y desde app hemos accedido directamente sin utilizar el get nombre al valor o atributo, ¿sí? Eh, Private hace lo contrario, solamente desde acá adentro podremos acceder a nombre, ¿sí? Lo hacemos acá o lo hacemos acá. Fíjense que acá omitimos el punto dis, pero estamos haciendo referencia a este mismo nombre, ¿sí? De hecho, lo seleccionamos y se marca. Eh, Tengan en cuenta que esto solamente es posible el omitir el dis cuando eh, no sucede lo que tenemos acá abajo, ¿sí? Acá nombre, este identificador está pisado, por así decirlo, con lo que viene por parámetro, ¿sí? Entonces, para hacer referencia al nombre del atributo, hace falta poner el dis.nombre. Atentos a eso. Después habla del protegido, eso tiene que ver cuando estamos trabajando con herencia. Eh, O quizás cuando estamos trabajando con paquetes, y cuando esta clase está dentro de un paquete eh, y, y tanto el método como un atributo está definido como protected, lo que hace es permitir la visibilidad a todos aquellos hijos que hereden de esa clase o a las clases que están dentro del mismo paquete, ¿sí? Una carpeta dentro de este proyecto. A eso hace referencia. El default es cuando no colocamos ningún valor, ¿sí? Ni public, ni protect, ni private, lo dejamos en blanco. Y lo que hace es que se pueda ver desde el mismo paquete, pero no desde las subclases, ¿sí? Y bueno, el private es el que ya vimos, ¿sí? Son en la misma clase. Algo interesante ahora para ver es esto, ¿sí? Que estoy seguro que ustedes ya lo tienen bastante asimilado por la práctica misma, el hecho de asignar, pero puede llegar a ser confuso si se encuentran con que alguien se lo pregunta o, eh, o de repente notan que hay un valor que no se está modificando y se esperaban que sí suceda, ¿sí? Pass by value, pass by reference. Java, cuando hace un llamado a un método, lo que sucede es que eh, se hace una copia a ese valor que estamos pasando por parámetro, ¿sí? En Java todos los argumentos o los parámetros de un método se pasan por valor. Cuando se pasa un tipo de datos primitivo, esto quiere decir un int, un float, double, todos los tipos de datos que están con minúsculas. Lo que se hace una copia y se manda al método, ¿sí? El valor original no es modificado. Y cuando estamos hablando de objetos,
¿sí? Por ejemplo, un integer con mayúscula o, por ejemplo, un objeto de una clase de persona, como estamos trabajando ahora. eh, lo que se hace es, se manda una copia, pero de la referencia, ¿sí? Esto quiere decir que hace una copia del puntero, por así decirlo. Eh, y esto se puede llegar a confundir porque en realidad, si bien estamos haciendo una copia de algo, así como hacemos con el valor del tipo de datos primitivo, como es un puntero, si yo le pido a ese puntero que modifique algo del objeto, se va a modificar efectivamente el objeto que estoy trabajando y el valor, el objeto original, ¿sí? Vamos a tratar de verlo con un ejemplo porque si no esto se vuelve muy confuso. A ver, vamos a sacarlo del método estático. Ya no hace falta. Y este también. Guardamos. A ver, vamos a hacer otro método acá. Public. Tiene que ser estático, ya que estamos. Vamos a hacer un llamado dentro del método main, ¿sí? A este método. Entonces es necesario que sea estático. Void un método. ¿Sí? Y acá le vamos a pasar por parámetro. Primero vamos a probar con int número. ¿Sí? Entonces, hacemos una modificación sobre ese número. Número es igual a número más 1. ¿Sí? Bien simple. Y acá vamos a hacer llamado a ese método. Un método. Y acá vamos a crear int mi número. Que va a tener un 10 enter. Le pasamos 10. ¿Sí? Si yo acá imprimo CISO. Bueno. System.out.print. Println. Mi número. Estoy seguro que muchos ahora ya por defecto me dirían que va a valer 10. Pero fíjense que alguien que quizás no lo tenga bien en claro podría llegar a pensar que esto lo incrementa a 11, ¿sí? A ver, veamos qué sucede acá. ¿Ven? Imprime 10. ¿Qué sucede? Hace el llamado de método. Acá este número ya no es mi número, ¿sí? Ya es otro espacio de memoria distinto. Lo puede modificar en cualquier. En el contexto de este, de este método, ¿sí? Porque hace una copia, maneja todas las modificaciones que puede llegar a tener, pero después eso no es alterado desde el valor de origen, ¿sí? Desde mi número. ¿Qué es lo que uno ya se acostumbró quizás a hacer? Es esto, ¿sí? Alterar void, poner integer o int, ¿sí? Int para mantener el mismo tipo. Y lo que hace es algo así. Mi número igual a, ¿sí? Falta acá. Return número. Uno está acostumbrado quizás ya a hacer esta asignación de por sí, y por eso no lo notan, pero a lo que estamos haciendo referencia con pass by value o reference es esto de qué sucede cuando hacemos, cómo se maneja esto, ¿sí? El scope de lo que el parámetro que estamos trabajando. Ahora fíjense, ahora esto queda bastante claro. Ahora qué pasa cuando estamos trabajando con un objeto, ¿sí? Persona, por ejemplo. Vamos a trabajar con una persona. Este valor ya no lo vamos a usar. Vamos a tratar de pasar acá una persona. Esto lo vamos a sacar. Acá ya no entra un int, entra una persona. Una persona. Sí, está bien. Y acá vamos a cambiar una persona así
damos cuenta que es diferente. Persona. Punto, a ver, teníamos acá un set nombre. Set nombre. Pedro. ¿Sí? Estamos. Entonces ahora, quizás si nos quedamos con lo que vimos recién, vamos a pensar que esta persona que está acá es diferente, ¿sí? Con respecto a una persona. Pero no. Eh, lo que es diferente es el puntero que está indicándonos dónde está ubicado nuestro objeto, ¿sí? Entonces esto lo que nos va a dar es un acceso, una puerta, una llave hacia el objeto que está posicionado en, en memoria. Nos permite acceder a este método que altera el estado del atributo de ese objeto. Y acá cuando tratemos de acceder al nombre, ¿sí? Vamos a cambiar el nombre porque le puse justo el mismo nombre que el otro. No sé. María. ¿Sí? El nombre. Fíjense, vamos a comentar esto así. No nos sale. ¿Ven? Se modificó el nombre. ¿Sí? Se modificó el nombre de una persona que en su origen no tenía nada de nombres. Decía. Se estaba creando a través de este constructor, ¿sí? Entonces debería decir sin especificar. De hecho, bueno, vamos a tratar de hacerlo acá. Fíjense, si esto lo ejecuto, va a decir sin modificar y después María, ¿sí? A diferencia de como estábamos trabajando antes, que decía 10 y después decía 10 nuevamente, porque estaba alterando el valor de la variable que estaba solamente en este método, ¿sí? Entonces recuerden, cuando creamos un objeto y lo pasamos por parámetro, lo que se hace es un paso por valor, ¿sí? Se hace una copia de ese parámetro y se trabaja sobre ese parámetro. Pero lo que cambia acá conceptualmente es de que cuando trabajamos con objetos, creamos punteros hacia espacios de memoria, ¿sí? Entonces, si bien se duplica esa persona, lo que sucede es que si hago un llamado a una modificación de un atributo de ese objeto, se modifica, efectivamente. Por más de que estemos trabajando con dos punteros distintos. Los dos apuntan a lo mismo. ¿Sí? Atentos a eso, es muy importante que lo tomen en cuenta. Bien, hay convenciones en Java, ya un poco lo fuimos viendo. Por ejemplo, los nombres de las clases tienen que ser de esta forma, ¿sí? Mi clase en mayúscula y usando camel case, ¿sí? Camel case entiendo que tiene le buscan el sentido a través de las jorobas de un camello, ¿sí? Y esto lo es porque tiene mayúscula acá, minúscula después mayúscula otra vez por cada comienzo de cada palabra nueva. Es todo camel case, los nombres de los métodos, los nombres de las variables, ¿sí? Fíjense que cambia por ahí el nombre de la clase porque empieza con mayúscula, pero los nombres de los métodos y variables empiezan con minúscula, pero después cada comienzo de nueva palabra es con una mayúscula, ¿sí? Y el nombre de constantes es todo con mayúscula y separado con guión bajo, ¿sí? Con un snake case. Así como tenemos camel case, tenemos snake case, que sería esto, separar las palabras con guiones bajos. Hay muchos tipos de convenciones, las pueden encontrar acá en varios lados en realidad. Yo acá les dejé una de esas recopilaciones de convenciones que hay sobre Java, ¿sí? El otro es el uso de las llaves, es esto que tengo acá ejemplificado en este cuadrito de acá. Dice la apertura en la declaración y alineación al inicio, ¿sí? Por ejemplo, este if abre su llave dentro de la misma línea que tiene su condición, ¿sí? Y después la cierra al inicio de la apertura de este. Lo mismo con el else, ¿sí? Y después espacios en blanco, fíjense. Esto que está acá, variable mayor 0, sin ningún blanco en el medio, no está aconsejado, se espera algo como lo que está acá, ¿sí? Variable espacio mayor espacio 0, ¿sí?
Hay muchas cosas más, esas quizás son eh, las más fáciles de ver o las más obvias. Por último, les dejé acá un ejemplo, no, un ejercicio, ¿sí? Así como se los pedimos en Python, traten de hacer lo mismo acá para Java. Traten de crear un modelo agregando clases como personas y banco, y hagan un diagrama UML, ¿sí? Ahí les dejé un cheat sheet sobre cómo se grafica cada cosa en UML. Y después codifíquenlo, esto que les he comentado, teniendo en cuenta que cada clase va en un archivo distinto y si es lo posible, implementen paquetes. Bueno, eso es todo. Nos vemos en las siguientes clases.